Dice el segundo párrafo de la Confesión de Fe de Filadelfia, capítulo 8. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios y el resplandor de la gloria de su Padre, igual y de una sustancia con Él, quien hizo el mundo, mantiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, habiendo llegado a la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con todas sus debilidades comunes, mas sin pecado. Fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, una mujer perteneciente a la tribu de Judá. El Santo Espíritu vino sobre ella y el poder de Dios la cubrió. Y así, según las Escrituras, fue hecho él de una mujer descendiente de Abraham y David. Así que dos naturalezas perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, un Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Padre, alabamos tu nombre y rogamos que a medida que nos exponemos a lo que tu palabra enseña, cada uno de nosotros entienda que la confesión de fe de Filadelfia ciertamente se basa en las Escrituras. Señor, rogamos que obres en nosotros por la operación de tu Espíritu a través de tu palabra, convirtiéndonos más a ti y haciéndonos parecernos y asemejarnos más a Jesús. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, capítulo 8, párrafo 2. Vamos a comenzar a desmembrar este párrafo para irlo analizando, para ver en qué se basaron estos escritores para redactar este párrafo. Como siempre les digo, vamos a estar mayormente analizando lo que está en negrita. Si ustedes ven, hay bastantes puntos en negrita dentro del párrafo, pero cada uno de ellos es esencial que nosotros lo entendamos, por lo menos de manera general. Dice claramente que el Hijo de Dios, estamos hablando de Cristo, y lo deja claro después, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios. Y ahí nos vamos a parar. El primer punto en el cual se enfoca este párrafo es dejar claro que Cristo es la segunda persona de la Trinidad y que Cristo es verdadero Dios y eterno Dios. O sea, están diciendo que Cristo es semejante al Padre en todo el sentido de la palabra. Es Dios igual que el Padre y es eterno igual que el Padre. ¿Qué significa eterno? Que no tiene ni principio ni tampoco tiene fin. Hay una diferencia entre ser eterno y ser infinito. Cada uno de nosotros es infinito. ¿Qué significa que alguien es infinito? Que tuvo un comienzo y nunca más va a tener un fin. Cada uno de nosotros, cuando abandone su cuerpo en esta vida, su espíritu va a seguir viviendo hasta el día de la resurrección en alguno de los estados intermedios, ya sea lo que se conoce como la presencia del Señor para los salvos o el infierno para los perdidos, pero ahí el alma sigue viviendo. En el estado intermedio en donde estamos con Dios en la presencia hay gozo y plenitud de gozo en la presencia del Señor. En el estado intermedio donde van los perdidos hay condenación. Hasta el día del juicio donde seremos llevados al estado final de cada uno. Gloria para todos los salvos y condenación eterna para todos los perdidos. Ahora, Él es la segunda persona de la Trinidad. Él no es infinito. Cristo no fue infinito. O sea, no es que Cristo tuvo un comienzo y no va a tener un fin. El problema es que está diciendo esta confesión que Cristo es eterno. Significa que está diciendo, o lo que está dando a entender es que Cristo jamás tuvo un comienzo. Siempre ha existido. Y esa es una cualidad que nada más la posee Dios. El único ser que ha sido eterno y será eterno es Dios. Los ángeles no son eternos porque tuvieron un principio. Los seres humanos no somos eternos porque tuvimos un principio. Dios no tuvo principio y Él sí es eterno. Vamos a demostrar esto por las Escrituras. Vamos a ir, en primer lugar me gustaría hacerles como una especie de curiosidades bíblicas. Si nosotros tuviéramos que decir ahora que Cristo es Dios, y alguien nos dice, bueno, pruébame por las Escrituras, que Cristo Dios, hay pasajes que explícitamente lo dicen en Romanos, pero tenemos el problema con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es Dios, ellos dicen que es Dios, pero que es un Dios menor. O sea, que es un Dios creado por el Padre, pero que es un Dios menor. Si tú le dices a ellos, Cristo es Dios, te dicen, sí, cómo no, es un Dios, pero es un Dios menor. ¿Cómo tú demuestras que no es un Dios menor? Que es un Dios que está a la misma magnitud, a la misma excelsitud, a la misma gloria, al mismo tamaño del Padre. Pues tienes que demostrar que cualidades que nada más se le atribuyen al Padre, Él también las tiene. Sería la única manera por la Biblia de yo demostrar que está al mismo nivel del Padre, que Él puede hacer lo mismo que el Padre puede hacer. Y que Él puede hacer aquellas cosas que son únicas de Dios nada más. Por ejemplo, hay algunos vestigios de esto en la Escritura en donde se nos deja claro que Jesús daba a entender claramente que Él era Dios y que Él era uno consustancialmente con el Padre. Miren Números, capítulo 14, versículo 18. Y vamos a comenzar a interpretar Biblia contra Biblia. Vamos a ir a un texto en el Antiguo Testamento y después vamos a ir a otro en el Nuevo Testamento para comparar. Números, capítulo 14, el versículo 18. Miren lo que está diciendo la palabra del Señor. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión.
Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y cuartos. Noten que el texto dice que es Jehová el que es tardo para la ira, grande en misericordia, y segundo dice que él perdona la iniquidad y la rebelión. Si usted le hace una pregunta al texto, ¿quién es el que perdona pecados? El texto responde Jehová. Si usted le pregunta a un testigo de Jehová, ¿quién es ese Jehová? Ellos te dicen, no, ese es Jehová. Ellos entienden que ese es el Padre. O sea que bíblicamente el único que puede perdonar pecados es Jehová. Hasta ahí estamos todos claros. Jehová es el único que puede perdonar pecados, ¿sí o no? Sin embargo, vemos en el Nuevo Testamento, y vamos a ir a Lucas capítulo 5, versículos del 20 al 25. Lucas capítulo 5, del 20 al 25. Dice claramente, al ver él, bueno, voy a ubicar en contexto, Jesús está predicando en una casa, hay mucha aglomeración y vienen unas personas con un paralítico que se lo quieren traer a Cristo y no pueden llegar y suben para la azotea, abren un hueco en la azotea. Hay que entender el contexto, no tenían techos de placa, eran unos techos hechos de paja con barro, que literalmente tú podías empezar a romper el barro junto con la paja y podías abrir un hueco. Ellos abren un hueco y bajan desde arriba del techo al paralítico para que caiga justo en medio de Jesús, ahí delante de Jesús. Dice la Escritura que al ver Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Los pecados te son perdonados. Y eso fue lo que le pasó a los fariseos. Miren lo que hicieron los fariseos. Dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar. ¿Qué cosa es cavilar? Cavilar es pensar internamente, maquinar en el corazón. Fíjense que fue un pensamiento para adentro, no fue que ellos lo dijeron. Cavilaron, dice el texto, en sus corazones. En otro pasaje dice, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? Viene la segunda pregunta que se hicieron. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Hermanos, ¿tenían o no tenían ellos razón? Claro que tenían razón. Dios es el único que puede perdonar pecados. Y Jesús le están bajando un hombre y le está diciendo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué dicen ellos? Este hombre está diciendo una blasfemia. Dios es el único que puede perdonar pecados. Este hombre no se puede poner en el lugar de Dios. Mira lo que pasa. Jesús entonces, esta es otra evidencia, conociendo los pensamientos de ellos, esto lo vamos a ver más adelante, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? O sea, ¿qué están maquinando ustedes dentro de ustedes? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Hermanos, aquí hay dos ideas que Cristo está asociando y esto hay que entenderlo en el texto para entender el texto. Aquí está la parte de que los pecados te son perdonados o levántate y anda. ¿Y Cristo está diciendo? Bueno, ¿qué es más fácil? Decir, ¿tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Obviamente, lo más fácil es decir, tus pecados te son perdonados porque Él se lo puede decir y nadie sabe si de verdad se le quedaron perdonados o no. Ahora, el problema es que cuando Él dijera, levántate y anda, si el hombre se levantaba y andaba, ahí sí había una evidencia que lo que él decretaba era exactamente lo que ocurría. Y por eso es que dice, bueno, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Obviamente tus pecados te son perdonados. Pero mire lo que responde Cristo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Potestad significa autoridad. Tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante se levanta el hombre. O sea que al Jesús decirle levántate y el hombre levantarse, Jesús demostró que lo que él decretaba sobre ese hombre sí ocurría. O sea que esa es la evidencia clara de que sí ciertamente Jesús le pudo perdonar los pecados a ese hombre. Y dice la Escritura, como leímos en Números 14 y 18, que el único que puede perdonar pecados es Dios. O sea que aquí Jesús está mostrando claramente que Él es Dios. El Dios Jehová que perdona la iniquidad y la rebelión. Lo vemos ahí claramente. Cristo mismo se aplicó el nombre de Jehová a Él mismo en varias ocasiones. Pero vamos a buscar un pasaje. Estamos en Lucas, detrás viene Juan. Vamos a buscar Juan, capítulo 8, versículos 58 y 59. Mira lo que dice los versículos 58 y 59. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Por qué la agresividad de los fariseos? Versículo 59. ¿Por qué cogieron piedras para arrojárselas a Jesús? Hay que entender el contexto cultural. ¿Cuándo se apedreaba a alguien? ¿Cuándo dice la ley? Porque la ley mandaba apedrear. La ley mandaba apedrear. ¿Cuándo dice la ley que había que apedrear a alguien? Cuando se hacía una blasfemia muy grande. Y una de las blasfemias más grandes era tomar el nombre de Dios en vano. Ellos cogen la piedra porque cuando Jesús dijo antes de que Abraham fuese, yo soy, ese yo soy, lo que él dijo en hebreo, en arameo, que era lo que él hablaba, es Yahweh, el nombre de Jehová. Así fue como se le reveló Jehová a Moisés. ¿Quién les dijo que me envió? Y él les dile que yo soy, te envió. Ese fue el nombre que Dios se puso a él en la zarza. Y viene Jesús, dice, antes de que Abraham fuese, Yahweh, yo soy.
¿Cómo lo sabemos? Porque en griego dice ego eimi. Ego eimi es la traducción al griego de Yahweh, yo soy. Hay dos formas de decir yo soy en griego, ego eimi, y hay otra manera también de decir yo soy. La que usó Jesús ahí es la forma que habla del nombre de la deidad. Jesús se aplica el nombre de Jehová a él y por eso es que ellos dicen, este hombre está diciendo que él es Jehová, no, espérate. Y lo iban a apedrear. O sea, Jesús se aplicó el nombre de Dios a él mismo. Ahora bien, miren lo que dice Jeremías. No se vayan del Nuevo Testamento, acuérdense que estamos tirando Biblia contra Biblia. Pero miren lo que dice Jeremías, capítulo 17, el versículo 10, con respecto a quién puede escuchar los pensamientos del hombre. Jeremías, capítulo 17, versículo 10, dice claramente, yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, el texto está diciendo en Jeremías que el único que escudriña la mente y que prueba el corazón es Jehová. En otras palabras, nadie puede escuchar tus pensamientos sino únicamente Dios. El diablo no puede escuchar lo que te está pasando por la cabeza. Tus pensamientos, el diablo no los escucha porque él no es Jehová. El único que escudriña la mente es Jehová. Lo dice claramente el texto. Sin embargo, vemos en el Nuevo Testamento a Jesús escudriñando la mente de la gente. O sea, Jesús está oyendo los pensamientos de la gente. Fue lo que pasó con el texto. ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? Se lo dijo. Jesús sabía lo que estaban pensando ellos. Pero tenemos más textos. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 12, versículo 25. En este contexto de la blasfemia contra el Espíritu Santo, en Mateo capítulo 12, versículo 25, miren lo que le dice Jesús a los fariseos. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y cae. Y Satanás no puede estar dividido contra él mismo. Pero dice la Escritura, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Pregunta, ¿cómo lo sabe? Respuesta, hay una sola y lógica explicación. Jesús es Dios encarnado. Como hombre no puede escuchar los pensamientos, que les quede claro. Esa es la unión hipostática que vamos a caer después. Como ser humano, él no puede escuchar lo que está pensando el otro. Pero como él tiene una unión hipostática perfecta entre una naturaleza humana y una naturaleza divina, como Dios, él sí puede escuchar los pensamientos de las personas. Y en algunos momentos, la Biblia nos deja claro que él usó ese poder de la deidad para escuchar lo que la gente estaba pensando y responderle. Y defenderse. Por tanto, sí, tenemos una flagrante evidencia en las Escrituras de que Jesús es Dios. Se comporta como Dios, perdona pecados, escucha los pensamientos de las personas y se aplica el nombre de Dios a él mismo. Eso está claro en la Escritura. Entonces, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios. Esto se va a andar un poco más adelante, van a salir otros textos, van a darse cuenta que habla de que Jesús es Dios. El resplandor de la gloria del Padre, igual y de una sustancia con Él, y ahí nos vamos a volver a parar. Él es igual al Padre, pero ¿qué es lo que lo hace igual al Padre? Lo dice el texto. Porque comparte la misma sustancia con el Padre. Por eso es que se dice que Él es consustancial. La esencia de Dios está compartida por las tres personas de la Trinidad. Por tanto, la esencia que tiene Cristo es la misma esencia que tiene el Padre, porque son consustanciales, tienen la misma sustancia el Padre y el Hijo. ¿Cómo demostramos esto? Con la Escritura. Miren el Evangelio de Juan, el capítulo 10, los versículos del 22 al 33. Vamos a analizar. Regla de la hermenéutica, aquí está hablando Cristo personalmente. ¿Ok? Juan capítulo 10, los versículos del 22 al 33. Miren lo que Jesús habla de cómo Él es consustancial con el Padre. Hermano, déjeme decirle, no lo dice explícitamente. No es que Él dice, yo soy consustancial con el Padre. Eso no lo dice. Yo tengo la misma esencia del Padre. No lo dice así. Pero lo deja claro. Miren lo que dice. Celebrábase en Jerusalén una fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, yo no sé si ustedes notaron en el versículo 28 lo que pasó con el 29. Eso no se les puede ir de mente como ustedes leen ahí. Miren el versículo 28 y les pregunto, ¿en manos de quién están las ovejas? En el versículo 28. En las manos de Cristo. En el versículo 29, ¿en manos de quién están las ovejas? Ah, entonces ¿en manos de quién están? ¿Del Hijo o del Padre? ¿Por qué? Lo responde el 30. ¿Por qué puede estar en las manos mías y al mismo tiempo estar en las manos del Padre? ¿Por qué las tiene el Padre? Si las tiene el Padre, las tengo yo también. Responde el versículo 30. Yo y el Padre, unos somos.
¿En qué sentido uno? Si el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. En la esencia son uno. En personas son distintos, pero en la esencia son una unidad, una sola cosa, una sola esencia, que la comparten los dos. Lo que Cristo está diciendo, el Padre y yo somos uno, es lo mismo que es el Padre, es lo mismo que soy. Estamos fusionados, somos uno. Sigue diciendo. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrear. Hermanos, ¿entendieron clarito los judíos? Cogieron la piedra, porque si tú eres igual que el Padre, tú eres Dios igual que el Padre. Ellos entendieron lo que Jesús dijo. Y miren lo que Jesús les pregunta. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? O sea, cogieron piedra, a ver, ¿por cuál buena obra me van a apedrear? Miren la respuesta de los judíos. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos. ¿Por qué lo quieren apedrear? Sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Lo ven? Los judíos entendieron perfectamente que cuando Jesús dijo que él y el Padre eran uno, él estaba dando a entender que él era Dios, igualito que el Padre, y que compartía la deidad con el Padre. Miren más pasajes. Todos están en Juan. Juan capítulo 14, versículos 10 y 11. Miren lo que está diciendo Cristo también. Juan capítulo 14, versículos 10 y 11 dice: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Miren la preposición, yo soy en el Padre. No es que yo soy con el Padre. No, no es con el Padre. Yo no estoy con el Padre. No, yo estoy en el Padre. Y eso no es todo. Y el Padre está en mí. Comparte la misma sustancia. Sigue diciendo el texto: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿El Padre mora en el Hijo? Sí. Y el Hijo mora en el Padre. Sigue diciendo: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, las obras están demostrando que Él sí es en el Padre. Oye, está perdonando pecados, está escuchando pensamientos igual que el Padre. Está haciendo obras que nada más las puede hacer Dios. Dice: si no me creen lo que yo les estoy diciendo, que yo soy en el Padre, por lo menos créanme por las obras. Oye, porque las obras mías están demostrando que yo sí soy en el Padre. Sigue el mismo Juan, capítulo 17, versículos desde el 20 al 22, en la oración que Jesús le hace al Padre. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, de nuevo, y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces sí, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es el verdadero Dios, es el eterno Dios, que comparte con el Padre, todo es igual al Padre, y además de eso tiene una misma esencia o una misma sustancia junto con el Padre. Él, Cristo, fíjense, Él, sigue hablando de Él, quien hizo el mundo, y lo señalé porque esto es importante. Porque en Génesis dice claramente que el que hizo el mundo fue Jehová. En el principio creó Dios, y lo que viene ahí en hebreo es Elohim. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Elohim es un nombre que, además de dar la idea de pluralidad, porque en singular es Eloha, la terminación in en hebreo es plural. O sea, Elohim puede ser traducido literalmente como dioses, que sabemos que no son tres dioses, es un solo Dios, pero sí expresa la pluralidad. Los judíos, para justificar que no es la Trinidad, ellos dicen que es el plural de majestad. Pero hermano, sea de majestad o de lo que sea, hay un plural ahí. Entonces dice que Elohim es el nombre que tiene que ver con la capacidad de creación de Dios. Dios es el único creador. El único que puede crear es el Señor. Y más de la nada. Bueno, pues, Juan, capítulo 1, versículos desde el 1 hasta el 3, nos deja claro que Jesús es el creador del mundo. O sea que Jesús es Elohim. En otras palabras, miren Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Segundo, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por este verbo del que está hablando. Está hablando del verbo. Aquí el sujeto es el verbo. Todas las cosas fueron hechas por el verbo, obviamente. Y sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Jesús es el creador. Es Elohim. De nuevo, lo está asociando allá con el Padre. Él es el creador del mundo, el que mantiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Habiendo llegado la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza de un hombre. Aquí si viene una sirena, ojo, porque dice que habiendo llegado el tiempo, tomó sobre sí una naturaleza humana. Que les quede claro, Cristo no era humano,
antes de encarnarse. La segunda persona de la Trinidad, al ser Dios, tenía todos los atributos divinos. Dios no tiene forma humana. Yo lo he dicho varias veces aquí, pero lo voy a repetir. Dios no tiene una cabeza, Dios no tiene ojos, Dios no tiene manos, Dios no tiene pies. Porque eso haría limitado a Dios, y Dios es infinito. Tú no puedes decir que Dios es un hombre que mide 2 pies, porque eso significa que cuando termina la cabeza de ahí para arriba no está Dios, y la Biblia dice que Dios es omnipresente. ¿Qué es lo que es Dios? Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable. Dios es espíritu, lo dice claramente, y dice la Escritura en una de las doxologías que es un espíritu invisible. Hermanos de Dios, Dios no se puede ver. Cuando Dios muestra, como vimos el domingo pasado, muestra su semejanza. Él busca, vamos a decir que en visiones, una semejanza para que el ser humano tenga más o menos una idea, y ahí es donde se ve con gran luz y todas esas cuestiones. Pero Dios es espíritu y es invisible. No puede ser visto. Es un espíritu invisible, eterno e inmutable. Ahora, ¿quién sí es visible, que lo puedes ver? Que lo vas a poder ver en el cielo, que lo vas a poder tocar, que lo vas a poder abrazar, que vas a poder sentarte con él en una piedra a conversar. Jesús. Porque Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad, añadió. Esto es cristología. ¿Se acuerdan cuando hicimos el test aquí en la iglesia que preguntamos? La segunda pregunta era de cristología. Y era donde más dudas hubo. O sea, la segunda después de la Trinidad donde más dudas hubo. Ese Dios infinito que es espíritu, Jesús era espíritu igual que el Padre, invisible igualito que el Padre, añadió a esa naturaleza divina, añadió y tomó una naturaleza humana. Y se unieron, sin fusionarse. Eso lo va a decir un poco más abajo, lo voy a explicar después. Pero Cristo añade a su naturaleza divina una naturaleza humana. Y Cristo es el único de las 3 personas de la Trinidad que tiene 2 naturalezas al mismo tiempo. Hubo un momento, hablando desde la perspectiva humana, en el cual Jesús nada más tenía una naturaleza. Y hubo un momento que de ahí en adelante, la segunda persona de la Trinidad pasó a tener 2 naturalezas. Una naturaleza divina, que fue la que siempre tuvo, más una naturaleza humana que la incorporó a él. Hermanos, el precio por salvarnos fue tan grande que la segunda persona de la Trinidad tuvo que añadir una naturaleza humana a su naturaleza divina. Miren esto. Cristo era hombre, obviamente. En Juan capítulo 1, versículo 14 lo dice, y este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Después vamos a regresar porque es el último párrafo. A ver, lo dejé ahí, tú dices, ¿no vas a explicar más? No, sí voy a explicar más, lo voy a explicar después. Voy a seguir con lo que dice el párrafo. ¿Ok? Él tomó sobre sí una naturaleza de hombre con todas sus propiedades, todas las propiedades de un ser humano, esenciales. Y con todas sus debilidades también. También le daba hambre, también le daba sueño, también se cansaba, también tenía que tomar agua, también tenía que bañarse, todo, igualitico que un ser humano. No era que tenía algo especial en él, un ser humano 100% en todo el sentido de la palabra. Pero, a pesar de que él tomó una naturaleza humana, no la tomó con el problema que tenemos nosotros, que es el pecado. Él adopta una naturaleza humana, pero esa naturaleza humana que él adopta es semejante a la naturaleza que tenía Adán antes de pecar. Por eso es que el Nuevo Testamento lo llama a él el postrer Adán. ¿Qué significa postrer? El último. Él es el último Adán. ¿En qué sentido? Él es el último representante de la raza humana. Él añade esa naturaleza sin pecado y está señalado en negro. Esto lo dice claramente Hebreos capítulo 4, versículo 15, en donde el autor de Hebreos nos deja claro que Jesús jamás pecó. Esto es importantísimo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es clave, porque lo que le permite a Cristo hacer una transferencia junto con nosotros y darnos su justicia perfecta es que él nunca pecó. Si Cristo hubiese cometido un solo pecado, Cristo hubiese tenido que morir en la cruz del Calvario por él mismo. Y no hubiese podido morir por nadie más, porque él tenía su propio pecado que pagar. Pero como él no pecó, él pudo morir en lugar nuestro pagando la culpa nuestra, porque él no tenía ninguna culpa que pagar. Por eso él coge nuestro pecado y nos da la obediencia esta perfecta, sin pecado, a nosotros. Cuando Dios nos mira a través de Cristo, literalmente, hermano, nos ve blancos como la nieve, sin un solo pecado. Porque Jesús los llevó sobre sí. Por eso nos da Dios la vida eterna. Él jamás pecó. Ahora, sigue diciendo el párrafo. Fue concebido, regresa de nuevo a que tomó la naturaleza humana. Aquí viene de nuevo. Fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Aquí hay palabras clave. Concebido el Espíritu Santo en el vientre de una virgen. Todo eso clave ahí. María.
¿Por qué Jesús tenía que nacer de una mujer virgen? ¿Por qué no pudo ser María, pero ya sin haber sido virgen? ¿Alguna vez se han preguntado por qué fue necesario que Dios escogiera a una mujer virgen? Puede ser, no. Pero aquí vamos. María tenía pecado. María tenía pecado. De hecho, cuando ella va con Elizabeth, cuando ella hace como ese canto, esa adoración, esa doxología que le sale, llena del Espíritu, dice la Escritura, el Espíritu la mueve a decir eso. Ella dice varias cosas. Entre las cosas que dice, mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. O sea, eso demuestra que María necesitaba ser salvada. Ella no salva a nadie. Y dice, ella en un momento dice como que da gracias a Dios porque se ha dignado a mirar no ha mirado como que la bajeza de su sierva, una cosa, o sea, ella misma se consideraba a ella misma una pecadora. Entonces ustedes se dan cuenta que María no salva a nadie y que ella necesita ser salvada. O sea, ella también está en tanto peligro como nosotros. Entonces no es porque ella no tenía pecado, ella sí tenía pecado. Ahora la cuestión es, ¿por qué una virgen? Y volvemos a caer en la pregunta, ¿por qué una virgen? Ahí están las dos ideas esenciales. En primer lugar, hermano, había una promesa. Había un texto que venía una virgen. Si María no era virgen, se podía poner en duda de que Jesús era el Mesías, porque la Biblia decía que era una virgen. En segundo lugar, para que nadie, ni siquiera María, ni José, dudaran de que de verdad, ciertamente, esto era algo divino y no humano. Jesús no venía literalmente de María ni de José. No fue concebido por ellos. Era importante que viniera de una virgen. Otras personas dicen que era importante que viniera de una virgen para que no tuviese contacto con el pecado. Para que los pecados se transmiten de padre a hijo. Se considera incluso que en la carga genética. Jesús no pudo tener carga genética humana en ese sentido. Y aquí es donde entra la función del Espíritu Santo, que es el que concibe a María. Hermanos, mire el texto. En ninguna parte dice que el Espíritu Santo usó ni un solo átomo de María. El Espíritu Santo vino sobre María y el ángel se lo dijo, lo que en tu vientre está, del Espíritu Santo es. O sea, todo lo que está ahí lo puso el Espíritu. Lo único que está usando de ti, María, es el vientre. Para que el niño crezca ahí. No cogió el óvulo de María, no cogió nada de María, porque María tiene en su carga genética el pecado y Cristo no puede venir con pecado. Eso fue un milagro, literalmente un milagro total por parte de Dios. El Espíritu Santo la concibe en el vientre de María. Eso lo vemos en varios pasajes, ni los vamos a buscar porque todos lo sabemos. Se le aparece el ángel Gabriel y se lo dice, tranquila. El Espíritu Santo vendrá, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y por tanto vas a concebir. Y el Espíritu Santo es el que va a poner todo lo que está ahí. Ahora, sigue diciendo que este niño que ponen en el vientre de María debe pertenecer a la tribu de Judá. ¿Okay? Y dice claramente que tiene que ser descendiente de Abraham y David. ¿Por qué tiene que pertenecer a la tribu de Judá? Porque había una profecía en el Antiguo Testamento que decía que el Mesías venía de la tribu de Judá. Y por eso le llama el león de la tribu de Judá. Por eso es que cuando se da la profecía sobre Judá, le dice, Judá, no se apartará el cetro. Porque de ahí viene el rey. Y tiene que ser descendiente de Abraham en primera para que sea judío y para que cumpla la promesa que se le hizo a Abraham en tu simiente, o sea, en una descendencia tuya, un descendiente tuyo, en ese descendiente, van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y tiene que ser descendiente de David porque el Mesías se iba a sentar en el trono de David, su padre. Si ustedes miran las genealogías, y eso ya lo hemos hecho aquí bastante, la genealogía de Mateo y la genealogía de Lucas, los dos presentan una genealogía de Cristo. Y si ustedes se dan cuenta, las dos genealogías coinciden hasta el rey David. Hasta aquí. Y de ahí se dividen las dos genealogías. La genealogía de Mateo sigue la línea de Jesús por Salomón, el hijo que David tuvo con Betsabé. Y la genealogía de Lucas se va por otro hijo. Aquí lo tengo por el hijo, por Natán. Se va, Lucas. Entonces tú dices, es imposible. ¿Sabes? Cristo no puede salir de Salomón y al mismo tiempo salir de Natán. Eso es imposible. Que Cristo venga de Salomón y de Natán al mismo tiempo. O viene por Salomón o viene por Natán. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Y qué es lo que se entiende? Que la genealogía de María es la que habla Lucas. Y la genealogía de José es la que tiene Mateo. ¿Por qué no se pone María en la genealogía de Lucas? Porque Lucas sí respeta la costumbre judía de no poner mujeres en la genealogía. ¿Y a quién pone Lucas en lugar de María? A José, que es el esposo, es el representante de ella. Y por eso dice en Mateo que el padre de José dice un nombre, y dice en Lucas que el papá de José se llamaba Isaí, si mal no recuerdo. Es imposible
Es imposible, José no pudo haber tenido dos padres. Entonces lo que está dejando claro es que aquí está hablando de María, pero como no se va a poner el nombre de María, eso era costumbre judía, ponían el nombre del marido de la mujer, para no poner el nombre de ella. La genealogía de Lucas viene por María, la genealogía de Mateo viene por José. José venía directamente desde David por Salomón. Y María venía también de David, pero por Natán, otro de los hijos. Por tanto, Cristo era de la línea de Abraham y de la línea de David legalmente por los dos lados, por el padre legal y por la madre. Y él es de la tribu de Judá porque la Biblia enseña claramente que José era descendiente de Judá y María obviamente también. Entonces, Cristo es descendiente de Abraham y de David, viene de la tribu de Judá. Y aquí viene el último párrafo y es donde más nos vamos a detener, de la parte más importante. El Espíritu Santo vino y la cubrió y el poder de Dios engendró en el vientre. Dice, y así, según las Escrituras, fue hecho él de una mujer, descendiente de Abraham y David. Así que dos naturalezas perfectas y distintas, fíjense qué cosa más rara, se unieron inseparablemente en una persona. Dos naturalezas, perfectas las dos, pero al mismo tiempo distintas la una de la otra. Aceite y vinagre. Se unieron inseparablemente. Miren lo que está diciendo, se unieron inseparablemente, pero aquí es otro problema, no se fusionaron. ¿Cómo se puede unir una cosa inseparablemente y no mezclarse? No se mezclaron. Por eso es que se habla de que la unión hipostática es un misterio. Se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión. ¿Qué cosa es sin conversión? La naturaleza divina no se convirtió en naturaleza humana y la naturaleza humana no se convirtió tampoco en naturaleza divina. La naturaleza humana quedó siendo humana y la divina quedó siendo divina. Ahí juntas. Sin composición, no se compusieron. O sin confusión, no se pueden confundir. Tú te das cuenta cuando está hablando como humano y te das cuenta cuando está hablando como divino. Te das cuenta cuando está actuando como humano y cuando está actuando como divino. Ninguna. Esta persona, o sea, Cristo, es verdadero Dios y verdadero hombre. Un Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Vamos a hablar de la unión hipostática. Miren lo que dice un artículo que encontré en internet que me pareció excelente. ¿Cómo asumió Jesucristo, Dios el Hijo, forma humana mientras aún permanecía plenamente como Dios? Hermano, esto es un misterio. Déjame aclarar, esto es algo que no se va a poder entender con la mente humana. La frase unión hipostática se usa para describir este milagro. Como vemos en Juan, el capítulo 1, Jesucristo siempre ha sido Dios y al mismo tiempo siempre ha estado con Dios. Juan reafirma esta verdad. Sin embargo, cuando Jesucristo vino a la tierra, se convirtió en un ser humano. Jesús es una persona que es completamente Dios y completamente hombre al mismo tiempo. Esto es lo que se llama unión hipostática. Jesús tiene dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina, que no se pueden separar. Por todo el tiempo, Él será el Dios hombre, completamente humano y completamente Dios. Dos naturalezas distintas contenidas en un solo ser. La naturaleza divina de Jesús no está disminuida por la naturaleza humana y la naturaleza humana no pierde identidad debido a la naturaleza divina. Él tiene una personalidad, pero esa personalidad contiene dos naturalezas. Aquí estamos en un serio problema. Le voy a explicar esto ahora. Algunas veces Jesús actúa dentro de los límites de su naturaleza humana y otras veces expresa su poder según la naturaleza divina. Miren cuál es el problema. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas mentes tenía Jesús? ¿Una o dos? ¿Cuántas voluntades tenía Jesús? ¿Una o dos? Porque dice claramente aquí en este párrafo, en este segundo párrafo, Él tenía una personalidad. Y hay dos naturalezas. Hay un problema serio aquí, porque si decimos que Jesús tenía una mente, hay un pasaje en la Escritura que dice que Jesús no sabía ni el día ni la hora en que vendría el fin del mundo. Y pregunta, ¿dónde no lo sabe? Como humano. Como divino, Dios no puede no saber algo. Sin embargo, tenemos que dejar claro que Jesús no tenía dos mentes, tenía una mente. Una solamente porque es una sola persona. No hay dos Jesús, uno humano y uno divino que están los dos ahí dentro de un mismo cuerpo. No. Es un solo Jesús, que es Dios y hombre al mismo tiempo. Sin embargo, no sabemos cómo, a pesar de que Jesús nada más tenía una mente, no había sido informado por la naturaleza divina el día y la hora en el cual vendría. Y eso es un misterio. ¿Cómo es posible que teniendo una mente, la parte humana no sepa cuándo viene el Padre? Y no lo sabía. Y tiene una mente. Lo mismo con la personalidad. Tiene una personalidad, una sola personalidad. Sin embargo, esa personalidad es humana y divina al mismo tiempo. Dos cosas totalmente distintas.
¿Cuántas voluntades tiene? Una sola voluntad. Sin embargo, él a veces habla de cuestiones humanas y otras veces habla de cuestiones divinas. Y por eso dice el texto claramente que en algunos momentos actúa dentro de los límites de la naturaleza humana. Por ejemplo, cuando dice, el Padre mayor es que yo. Y ahí es donde se pierden los testigos de Jehová. ¿En qué sentido el Padre era mayor que Cristo? Bueno, que Cristo estaba viviendo una kenosis, limitando toda su deidad y todo su poder. Y en ese sentido el Padre no estaba bajo una kenosis. El Padre era mayor que él en ese aspecto. Pero el Padre es igual a él. Porque lo vemos a él diciendo, el Padre mayor es que yo, y en otros pasajes está diciendo, el Padre y yo somos uno solo. Entonces, por fin, o él es mayor o eres igual. Sí, es mayor que tú con respecto a la naturaleza humana. Eres igual, es igual a ti con respecto a la naturaleza divina. ¿Se dan cuenta que él a veces está hablando desde el ámbito humano y otra vez está hablando del ámbito divino? Y no se confunden, ¿tú te das cuenta? En algunos momentos te dice que no sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá, el mismo es el que viene, y te dice, no sé, ni aún los ángeles, Dios nada más es el único que no sabe, y en otros pasajes te dice que sabe lo que está pensando la gente, y sabe lo que la gente está cavilando, por fin sabe o no sabe, él sabe y no sabe. Eso es un misterio. La unión hipostática es el intento de las mentes humanas finitas por comprender la naturaleza infinita de Jesucristo. En última instancia, sin embargo, no podemos entender completamente cómo Él puede ser completamente divino y completamente humano al mismo tiempo. Está más allá de nuestra comprensión. Por ejemplo, Jesús es y siempre ha sido el Hijo de Dios. Fue concebido en María por el Espíritu Santo. Sin embargo, también es cierto que Jesús tuvo existencia antes de esa concepción, como podemos ver en Juan 8:58 y Juan 10:30. En la encarnación, Jesús se hizo humano, pero no dejó de ser Dios. Y como humano tuvo un principio, pero como Dios era eterno. Hay razones importantes para la unión hipostática. La Biblia nos dice que Jesús se hizo humano para que se identificara con las luchas y con los dolores humanos y para que se convirtiera en el sumo sacerdote espiritual para nosotros. Un mediador entre Dios y el hombre, asegurando nuestra redención. Él murió en la cruz para expiar los pecados de aquellos que creen y necesitaba un cuerpo humano para que pudiera morir. La unión hipostática enseña que Jesús es humano y divino a la perfección. Ninguna de las dos es disminuida por la otra y Él es una persona completa y eterna. Para el sacrificio de Jesús hacía falta esta unión hipostática. Jesús tiene que morir en la cruz representando a humanos. Por eso Él tiene que venir como humano y morir. Sin embargo, si Jesús enfrenta la cruz como hombre nada más, se muere en el proceso. Él no podía, humanamente, Él no podía resistir eso. ¿Qué es lo que hace que Jesús no se muera en el proceso y cumpla el sacrificio perfectamente? Que Él usó el poder divino de Él para permanecer vivo durante todo el proceso de la cruz. ¿Cómo lo sabemos? Él mismo lo dijo. Él dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Está diciendo, el poder mío divino va a ser usado para todo el proceso de la cruz, para que yo lo pase, y después lo voy a usar también cuando vaya a resucitar. O sea, lo que hizo que Jesús no se muriera fue que el poder divino lo mantuvo vivo. Segunda pregunta, ¿por qué Jesús aguantó la ira de Dios en la cruz del Calvario? ¿Por qué no se derritió y quedó consumido? Si dice la Escritura que nadie puede ver a Dios, ¿quién podrá permanecer, dice la Escritura, en pie en el día de su ira? Sin embargo, Cristo aguanta durante 6 horas colgado en la cruz toda la ira del Padre. Jesús pasó el infierno con nosotros, hermanos. La ira de Dios se derramó sobre Él. ¿Por qué no se murió? Porque el poder divino lo mantuvo vivo. ¿Cuándo se murió Cristo? Cuando quiso. Excelente. A Jesús no lo mataron. Jesús se entregó. Cuando Él terminó, dijo, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo espíritu. Se murió humanamente hablando y cubanamente hablando cuando le dio la gana. Cuando Él ya entendió, ya se acabó. Consumé, terminé todo, ahora sí me puedo. Padre. Y dice que terminando de decir eso, y expiró. Acabó. ¿Qué fue lo que le permitió a Cristo hacer eso? La naturaleza divina. ¿Qué es lo que le permite a Cristo mediar entre Dios y nosotros? La unión hipostática. Cuando Él se vira para nosotros, vamos a ponerlo en términos humanos, y nos habla a nosotros, Él entiende lo que le está pasando a Dios porque Él es Dios. Pero cuando Él se vira para Dios, para interceder por nosotros, Él entiende lo que nos pasa a nosotros, porque también es humano. Y es lo que decía el texto de Hebreos que leí. Que por eso tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros, porque Él también fue tentado en todo. Jesús sabe lo que es ser tentado. Sí, sabe lo que es ser tentado. Sabe lo difícil que es, sabe esa lucha interna que te viene adentro, peco, ay, no quiero pecar, yo tengo deseo, pero no. Eso, Él lo sabe perfectamente, Él sabe compadecerse. Cuando Él ve que una persona está en ese dilema, Él tiene misericordia porque Él entiende, Él también lo pasó. Él también tuvo el diablo ahí arriba de Él, convierte las piedras en pan y tenía hambre. Tenía todo el poder para convertir las piedras en pan y tuvo que negarse a Él mismo. Él sabe lo que es negarse a sí mismo. Él sabe lo que es que te duela. Él sabe lo que es que lo traicionen sus mejores amigos.
El que come conmigo del pan, ese me traicionará, lo dijo claramente. Él sabe perfectamente lo que es que le levanten testigos falsos. Dice la Escritura que el día que le hicieron el juicio delante de los fariseos, buscaron testigos falsos los fariseos para acusarlo. Él sabe lo que es que lo acusen injustamente, él sabe lo que es que te maten injustamente, él sabe lo que es que te caigan a golpe, porque dice la Escritura que le pusieron una capa arriba de él y le pusieron una corona de piel, le hacían reverencia y se mofaban delante de él y decía, Señor, Rey. Y dice la Escritura que le daban hasta galletazos y lo escupían. Él sabe lo que es que se burlen de él. Él sabe lo que es experimentar un asesinato. Él sabe lo que es que te traicionen, él sabe lo que es que te inculpen. Y él sabe lo que es tener todo el poder del mundo para derretir a toda esa gente en un instante y no derretirlo, y aguantar la humillación. Por tanto, cuando él se vira para Dios, interceder por nosotros, él puede interceder porque él sabe lo que es ser humano. Y cuando se vira para nosotros, y nos dice, hagan como yo lo hice, porque él entiende a Dios también, porque él también es Dios. Por eso es que él es el sacerdote perfecto, el único mediador. Miren Romanos 9, con estos dos textos voy a terminar. Romanos 9, versículo 5. Dice Romanos capítulo 9, versículo 5. De quien son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Noten que el texto dice, versículo 4, que de los israelitas son la adopción, la gloria del pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. O sea, Cristo, según la carne, viene de los patriarcas, viene como ser humano, pero al mismo tiempo, siendo ser humano, es también el Dios bendito por los siglos. Lo dice claramente el texto romano. Pablo decía que Jesús era Dios, el Dios bendito, por los siglos de los siglos. Y miren 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Miren este texto. Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Qué significa eso? Nadie puede mediar entre Dios y tú. Los católicos tienen un dicho, y no sé si ustedes lo han escuchado, a Jesús por María. Eso es una frase que dicen ellos, a Jesús por María. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que todo hijo nunca le niega ninguna petición a su madre. Porque los hijos, fíjense la mentalidad católica, todo lo que le pidan una madre al hijo, el hijo se lo da. Y ellos se basan en el texto de Juan, cuando María le dice a Jesús, esta gente no tiene vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? A ver, bueno, dale, trae ahí, manda a buscar unas tinajas ahí llenas de agua. Jesús hace el milagro porque María se lo pide. Entonces, los católicos basados en ese texto que dicen ellos, hermano, si María le pide a Cristo por ti, estás asegurado. Porque Cristo no le va a negar nada a María, porque María es su mamá. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Que a Jesús se llega por María. Y eso es lo que significa la frase, a Jesús por María. O sea, yo llego a Cristo por María. O sea, que para un católico, ellos le oran a María, para que María le pida a Cristo, para que Cristo entonces le pida al Padre lo que es, para que entonces recibamos lo que se le está pidiendo. Eso es una blasfemia y es una herejía. La Biblia dice claramente que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. A el único que yo tengo que recurrir para que medie entre Dios y yo es a Cristo. La única razón por la cual yo recibo la gracia y tengo acceso al Padre es por Cristo. Él es el único camino al Padre. En Él solamente está la vida eterna. Nadie jamás va a llegar al Padre si no es por medio de Él. Y a Dios no se llega por medio de María, ni por medio de Mahoma, ni por medio de buenas obras, ni por medio de lo que sea. No hay salvación fuera de Él, lo dice la Escritura. Él es clave en esta cuestión. Fíjense, hermanos, que la Confesión de Fe de Filadelfia dedicó 10 párrafos, nada más hablar de que Cristo es el mediador. Nada más explicar que Jesús es el mediador. 10 párrafos, solamente para ese solo tema, 10 párrafos. Se van a dar cuenta cuando llegue el capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, que es un parrafito así con 3 o 4 versículos. Se acabó, no tiene más nada que decir. Ah, pero van a hablar de Cristo el mediador. No, espérate, que aquí sí tenemos que hablar. Aquí hay mucho que decir. La única manera que puedes tener vida eterna es por medio de Jesucristo. Solo Él te puede reconciliar con Dios. Si usted quiere la vida eterna, usted debe acudir al Padre por medio de Jesús. Fuera de Él no hay salvación ni hay vida eterna. Nadie que confíe en María, ni que confíe en ningún otro medio de salvación, recibirá jamás la salvación. Fuera de Cristo no hay vida eterna. Él es la vida eterna. Lo dice 1 Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, dice Cristo mismo, sino que la ira del Padre está ya sobre esa persona.
La única manera que tienes que escapar de la ira venidera es refugiándote en Cristo, que es el único que puede interceder por ti. Es el único que se puede compadecer de ti, es el único que puede mediar entre Dios y tú, porque es hombre y Dios al mismo tiempo. Es el único que entiende a Dios y te entiende a ti. María te podía haber entendido a ti, pero no podía haber entendido a Dios. María también necesitaba ser salvada. María también era pecadora. Por tanto, si no tienes a Jesús, corre a Él en arrepentimiento y fe para que tengas vida eterna. Si ya tienes a Jesús, ese mediador está a las 24 horas del día disponible para ti. Cualquiera que sea tu necesidad, puedes acudir a Él con confianza. Tenemos acceso ante el trono de la gracia. Sea lo que sea que hayas hecho, lo que sea que hayas hecho, si has pecado, si Cristo es el que te ha reconciliado con Dios, hay perdón para ti siempre. Si confesamos nuestros pecados, dice la Escritura, Él es fiel. Esa es la parte que entendemos, lo que no entendemos que diga que es justo. ¿Por qué es justo? Porque habla de la justicia en un texto como ese, porque lo correcto sería que dijera, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y misericordioso para perdonarnos. Pero dice justo. ¿Por qué Dios es justo para perdonarme? Bueno, porque como Dios sabe que Cristo murió por mí, cuando yo le digo, perdóname, Él dice, no, tengo que hacer justicia. Ya yo castigué el pecado de este hombre en Cristo, definitivamente lo tengo que perdonar. Porque Dios es justo. No se puede negar, amigo. Por eso es que creemos que Cristo no murió por todo el mundo. Pues si Cristo murió por todo el mundo está justificado delante de Dios. Cualquier pecado, ¿te va a mandar para el infierno? No, si Cristo murió por mí. Ah, bueno, Él es fiel y justo. Es verdad, Cristo murió. No te puedo castigar 2 veces porque ya Cristo pagó tu castigo. Castigué a Cristo y ahora a ti también de nuevo te voy a castigar 2 veces el pecado que se castigó. No. Él es fiel y justo para perdonarte si tú has pecado. Corre a Él en arrepentimiento y fe y hallarás el oportuno socorro. El único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo y la Escritura enseña claramente que ningún convertido regenerado puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Si usted ha creído en Dios de verdad y es salvo, despreocúpate, vive sin miedo, jamás vas a blasfemar contra el Espíritu, nunca lo vas a hacer, jamás. ¿Quiénes blasfemaron contra el Espíritu Santo de acuerdo con Mateo 12? Los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Una persona que Cristo se lo dejó bien claro que para ellos no había salvación. Sepulcro blanqueado, que por dentro se muestran muy blancos, pero adentro están llenos de huesos. ¿Y qué les dijo Cristo? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Se dijo, claro, ustedes no tienen escapatoria. Para ustedes lo único que hay es infierno. Ellos. Pero el creyente, que dice la Escritura, ciertamente el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré. Esa es la eternidad. Vamos a orar.